Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Hola amigos. El 16 de julio de 1945, alrededor de las 5:30 de la mañana, en el desierto del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, una bomba explota. Pero no era una explosión de bomba cualquiera. Era la primera vez que se estaba probando una bomba nuclear. Este test nuclear se denominó Trinity, y el proyecto fue liderado por el científico J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer quedó asombrado al ver la explosión de la bomba. Esperaba que la magnitud de la explosión fuera alrededor de 0.3 kilotones de TNT, pero en realidad, la explosión fue 50 veces más poderosa, alcanzando entre 15 y 20 kilotones de TNT. El calor liberado fue tan intenso que una torre de acero se evaporó. La onda expansiva se sintió a una distancia de 160 kilómetros y la nube en forma de hongo se elevó hasta 12 kilómetros en el cielo. Al ver todo esto, Oppenheimer quedó tan impactado que citó una línea del Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Recientemente, la película Oppenheimer ha captado la atención de todo el mundo, pero lo que muchos quizás no sepan es que esta película está basada en la verdadera historia del científico J. Robert Oppenheimer, quien desempeñó un papel crucial en la realización de una prueba nuclear histórica. En este audaz experimento, Oppenheimer detonó la primera bomba nuclear, un evento que superó todas las expectativas con su resonante éxito. Sin embargo, este triunfo vino con un alto precio, ya que marcó el inicio de una época de caos y incertidumbre. Entonces, ¿cuál fue su historia? ¿Cómo desarrolló la bomba nuclear? ¿Era Oppenheimer un héroe o un villano? ¿Y cómo se sintió cuando millones de personas perdieron la vida a causa de su creación? Vamos a descubrirlo en el video de hoy. Julius Robert Oppenheimer es conocido como el padre de la bomba atómica. Fue el director del Proyecto Manhattan que creó las primeras armas nucleares. Comencemos esta historia desde su infancia. Robert Oppenheimer, nacido como Julius Robert Oppenheimer el 22 de abril de 1904 en Nueva York, pronto se hizo conocido por su segundo nombre. Hoy en día, se le llama comúnmente Robert Oppenheimer o J. Robert Oppenheimer. Provenía de una familia judía acomodada. Su padre, Julius, nació en la provincia de Hesse-Nassau, en Prusia, en 1871. Huyendo del creciente antisemitismo en 1888, Julius emigró a los Estados Unidos a los 17 años. Aunque llegó casi sin dinero, eventualmente se convirtió en un ejecutivo adinerado en una destacada empresa textil de Manhattan para cuando nació Robert. La madre de Robert, Ella Friedman, nació en Nueva York en 1870 en una familia judía alemana. Pintora de profesión, ella inculcó en Robert una apreciación por la estética y la estructura del universo. Ella y Julius tuvieron otro hijo, Frank, nacido en 1912, quien también siguió una carrera científica, convirtiéndose en físico como su hermano mayor. La infancia de Robert fue privilegiada. A mediados de 1900, la familia vivía en un gran apartamento en la calle 88 Oeste, con vista al reservorio de Central Park, rodeados de obras de Vincent Van Gogh y Pablo Picasso. Robert asistió a la Ethical Culture School y a la Alcuin Preparatory School, dos de las mejores instituciones educativas de Nueva York. Desde una edad temprana, Robert mostró una notable promesa intelectual. A los 5 años, estaba fascinado por la mineralogía, una pasión heredada de su abuelo. A los 11, fue admitido en el Club Mineralógico de Nueva York. Su brillantez académica continuó en la escuela secundaria, donde terminó sus estudios en menos tiempo del habitual, avanzando rápidamente a través de los grados y desarrollando un interés en las ciencias duras, especialmente la física. En 1922, con 18 años, Oppenheimer comenzó a estudiar en la Universidad de Harvard.
Inicialmente enfocado en la química, pronto cambió su atención a la física, aunque sus amplios intereses le beneficiarían más adelante en su carrera. En Harvard, fue profundamente influenciado por el profesor Percy Bridgman, un físico experimental. Este período se caracterizó por un plan de estudios muy amplio, que incluía historia y los clásicos, en los que Oppenheimer se sumergió. Reflexionando sobre sus años en Harvard, Oppenheimer destacó su voraz lectura y su asistencia a más clases de las requeridas. En 1925, Oppenheimer se graduó summa cum laude con una licenciatura en artes después de solo 3 años en Harvard, un logro que normalmente se alcanza en 4. Incluso antes de graduarse, ya había asegurado un lugar para continuar sus estudios en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, un centro líder para la física. El año que pasó allí, de 1925 a 1926, fue crucial para su desarrollo, ya que lo expuso al trabajo de Lord Ernest Rutherford, el padre de la física nuclear. La investigación pionera de Rutherford sobre la vida media nuclear y la radiación le valió el Premio Nobel de Química en 1908. Hacia el final de su primer año en Cambridge, Robert Oppenheimer, quien empezaba a captar la atención en la comunidad de física europea, aceptó una invitación del físico alemán Max Born para estudiar en la Universidad de Göttingen. Esta prestigiosa institución era uno de los principales centros de aprendizaje en Europa. En Göttingen, Oppenheimer tuvo la oportunidad de estudiar junto a futuros gigantes de la física teórica, como Werner Heisenberg, Enrico Fermi y Edward Teller. Estas conexiones serían cruciales más tarde durante los años del Proyecto Manhattan. De manera notable, Oppenheimer obtuvo su doctorado en física en la primavera de 1927. Menos de un año después de llegar, su examen oral fue tan impresionante que, según se informa, el laureado con el Nobel James Franck sintió alivio al finalizar, observando que Oppenheimer estaba tan bien preparado que parecía listo para cuestionar a Franck. La promesa de Oppenheimer como físico se evidenció en su trabajo innovador sobre la teoría cuántica de las moléculas, coautorizado con Born en 1927. Este artículo introdujo lo que ahora se conoce como la aproximación Born-Oppenheimer. Esta aproximación ayuda a explicar la dinámica molecular al mostrar que las funciones de onda de los núcleos y los electrones difieren debido a la mayor masa de los núcleos en comparación con los electrones. Esta visión permitió a los científicos separar los movimientos de núcleos y electrones, avanzando significativamente en el campo de la física molecular. A pesar de su brillantez académica, Oppenheimer era una figura compleja y algo enigmática. Conocido por su constante consumo de cigarrillos, a menudo se rodeaba de una nube de humo, un hábito que contribuiría a su prematura muerte en la década de los 60. Sus amigos y colegas notaron una mezcla de brillantez intelectual y ocasional ingenuidad. Su comportamiento oscilaba entre la introversión y la extroversión, dependiendo de su estado de ánimo y las circunstancias. La personalidad de Oppenheimer incluía un notable interés en la filosofía y el misticismo oriental. Se adentró en el hinduismo y el confucianismo, llegando incluso a aprender sánscrito para leer los textos antiguos en su forma original. Para Oppenheimer, estudiar física no solo se trataba de entender el universo, sino también de explorar sus aspectos místicos. Sin embargo, el comportamiento de Oppenheimer podía ser errático. En 1926, en Cambridge, se dice que colocó una manzana contaminada químicamente en la oficina de su tutor, Patrick Blackett, un truco relacionado con una difícil relación con su mentor. Este incidente casi llevó a su suspensión. Además, un amigo cercano de la década de 1920, Francis Ferguson, relató un incidente inquietante en el que Oppenheimer reaccionó violentamente al enterarse del compromiso de Ferguson. Estos episodios, junto con su arrogancia y frecuentes conflictos con colegas,
pintaron un retrato de un hombre que, a pesar de sus logros intelectuales, luchaba con profundas inseguridades y episodios de depresión. Como hijo de un emigrante judío alemán durante una época de antisemitismo generalizado, Oppenheimer a menudo se sentía como un forastero, lo que podría haber contribuido a su naturaleza compleja y enigmática. Después de completar sus estudios en Göttingen y publicar varios trabajos adicionales basados en su investigación en Inglaterra y Alemania, Oppenheimer regresó a los Estados Unidos. Allí tuvo breves becas en Harvard y el Instituto de Tecnología de California, con visitas de regreso a Europa para trabajar unos meses en la Universidad de Leiden en los Países Bajos y en Zúrich, en Suiza, donde Albert Einstein había realizado gran parte de su trabajo más innovador. En Leiden adquirió el apodo de Oppie de una versión en holandés de su nombre. No fue hasta 1929 que Oppenheimer se estableció de manera permanente en América, tras recibir numerosas ofertas de empleo de universidades estadounidenses. Aceptó dos y se convirtió en profesor asociado de física en la Universidad de California en Berkeley y en el Instituto de Tecnología de California, o Caltech. Durante los 13 años siguientes, entre 1929 y 1942, Oppenheimer ocupó cargos en ambas instituciones, enseñando durante los semestres de otoño e invierno en Berkeley antes de pasar el trimestre de primavera dando conferencias en Caltech, en Pasadena. Durante la década de 1930, Oppenheimer se hizo famoso en la comunidad de física de Estados Unidos por sus métodos de enseñanza, y los más destacados físicos de mediados del siglo XX en América se formaron bajo su tutela en Berkeley y Caltech, en la escuela de física teórica que él fundó. En esta escuela, solía haber un grupo de una docena de estudiantes de posgrado, avanzados y becarios de investigación que trabajaban estrechamente con Oppenheimer en algunas de las preguntas más relevantes del campo de la física teórica en ese momento. Durante los períodos más ocupados del semestre, a menudo se reunían a diario, con Oppenheimer cuestionándolos sobre su progreso y ofreciendo sugerencias. La mayoría de las veces, como relataron varios biógrafos que lo conocieron en esos días, Oppenheimer inspiraba a quienes enseñaba, transmitiéndoles la idea de que estaban en la vanguardia de la respuesta a algunas de las preguntas más importantes que enfrentaba la humanidad en ese momento. A pesar de la seriedad de su trabajo, el ambiente académico era ecléctico. Cuando no discutían sobre física, Oppenheimer y sus colegas a menudo leían a Platón en griego original o aprendían sánscrito. Hans Bethe, quien conoció a Oppenheimer en esos días, recordó más tarde que Robert estaba bastante apartado del mundo exterior a finales de la década de 1920 y durante la década de 1930 en California, solo enterándose del colapso de Wall Street de finales de 1929, meses después de que ocurriera. Durante la década de 1930 se lograron avances científicos impresionantes por parte de Oppenheimer y sus estudiantes en Berkeley y Caltech. En 1930, por ejemplo, Oppenheimer escribió un artículo que predijo de manera efectiva la existencia del positrón o antielectrón como antipartícula del electrón, aunque su existencia no fue completamente comprobada hasta 1932 por Carl David Anderson, un estudiante que trabajó con Oppenheimer en Caltech. A partir de esto, Oppenheimer colaboró estrechamente con Wendell Furry para desarrollar la forma moderna de la teoría electrón-positrón y cómo interactuaban entre sí. Quizás su trabajo más importante fue un esfuerzo monumental con Melba Phillips, una de las primeras estudiantes de doctorado de Oppenheimer, en una época en la que las físicas eran muy raras en Estados Unidos. Juntos propusieron el proceso Oppenheimer-Phillips en 1935, un tipo de reacción nuclear inducida por deuterones, en la que la mitad del neutrón de un deuterón se fusiona con un núcleo objetivo, expulsando un protón en el proceso. Esto demostró que algunos elementos pueden volverse radiactivos si son bombardeados por deuterones,
y que una interacción nuclear puede ocurrir a energías más bajas de lo que se había entendido previamente. Este, y muchos otros avances de Oppenheimer y sus estudiantes en Berkeley y Caltech, convirtieron a California en uno de los grandes centros de física teórica del mundo a mediados del siglo XX. Sin embargo, la vida personal de Oppenheimer fue algo caótica durante este período. Había sido diagnosticado con un caso leve de tuberculosis a finales de la década de 1920, por lo que buscó el aire seco del desierto en Arizona y Nuevo México en los años siguientes, eventualmente comprando un rancho en Nuevo México. A mediados de la década de 1930, comenzó una relación con Jean Tatlock, una estudiante de psiquiatría que era hija de John Strong Tatlock, un eminente erudito de inglés antiguo y experto en la vida y obra de Geoffrey Chaucer. 10 años menor que Robert, Jean era una joven problemática con una depresión severa y una sexualidad conflictiva. Su relación fue tormentosa, pero continuó hasta 1940, incluso después de que Oppenheimer comenzara a ver a Kitty Harrison, una botánica y física de Caltech. Kitty se divorció de su segundo marido, Stewart Harrison, en noviembre de 1940, y se casó con Robert al día siguiente. Aún no está claro si Oppenheimer siguió viéndose ocasionalmente con Tatlock a principios de la década de 1940, antes de que ella se quitara la vida en enero de 1944. Robert y Kitty tendrían 2 hijos, un niño llamado Peter, nacido en mayo de 1941, ya que Kitty estaba embarazada cuando se casaron, y una hija llamada Catherine, en honor a su madre, nacida en 1944. La vida de Oppenheimer, como la de prácticamente todos en Europa, norte de África, América del Norte y gran parte de Asia, se vería profundamente interrumpida en el otoño de 1939 por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto surgió como resultado directo del ascenso al poder en Alemania de los nazis, liderados por Adolf Hitler, a principios de 1933. Los nazis, una organización nacionalista y fascista, rabiosamente antisemita, tenían como objetivos aplastar al pueblo judío en Alemania e iniciar una nueva guerra en Europa para revertir los términos del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y construir un nuevo Tercer Reich alemán que dominaría el continente. Oppenheimer estaba muy familiarizado con los nazis. Como judío, aunque no practicante, se había involucrado políticamente por primera vez a mediados de la década de 1930, cuando comenzó a apartar el 3% de su salario para ayudar a los judíos alemanes que intentaban escapar de Alemania tras la implementación de las leyes de Nuremberg antisemitas a partir de 1934. Las políticas antijudías de los nazis se volvieron más extremas a partir de 1936 y especialmente en 1938, cuando Alemania comenzó a anexionar estados vecinos, primero Austria y luego Checoslovaquia. Con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, pero la opinión pública en Estados Unidos aún no estaba completamente a favor de la intervención en lo que se consideraba una guerra europea. Por lo tanto, América permaneció oficialmente neutral durante los primeros 2 años del conflicto, aunque la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt proporcionó un extenso apoyo en forma de material de guerra a Gran Bretaña desde el inicio de la guerra. La vida de Oppenheimer y su lugar en la historia cambiarían para siempre con los eventos de diciembre de 1941. Para entonces, Estados Unidos seguía siendo neutral en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la desesperada situación en Europa, con los nazis conquistando Polonia en el otoño de 1939, Dinamarca y Noruega en la primavera siguiente, y luego los Países Bajos y Francia en el verano de 1940. Con muchos otros estados, como Italia, Hungría y Rumania, aliados con los nazis y las invasiones de las colonias británicas en África del Norte y Rusia en marcha desde el verano de 1941, parecía que Alemania estaba destinada a dominar Europa.
Fue en este contexto que el Imperio de Japón, un estado ultranacionalista empeñado en crear un imperio asiático y del Pacífico, que ya incluía Corea, Manchuria y gran parte del este de China a principios de la década de 1940, decidió atacar a Estados Unidos de forma preventiva, sin declarar la guerra. El ataque a Pearl Harbor en Hawái y a otros territorios estadounidenses, como las Filipinas, el 7 de diciembre de 1941, llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de días, Estados Unidos estaba en guerra con Alemania, Italia y los otros estados del eje, mientras que el hemisferio norte entero se encontraba en conflicto. Oppenheimer pronto se vería catapultado al centro de los esfuerzos de investigación de América durante el conflicto. Esto ocurrió en el contexto de los esfuerzos de la Alemania nazi por adquirir un arma de destrucción masiva como medio para ganar la guerra rápidamente. En las décadas de 1920 y 1930, Alemania albergaba a algunos de los científicos más destacados del mundo, lo que la ponía en una posición privilegiada para desarrollar un arma nuclear. La fisión nuclear, por ejemplo, había sido descubierta por un equipo dirigido por Otto Robert Frisch y Lise Meitner en Berlín en 1938. Al año siguiente, los nazis iniciaron varios experimentos para utilizar este avance en el desarrollo de un arma nuclear. Algunos de estos se centraron en desarrollar un reactor nuclear, mientras que otros se inclinaron por la teoría de usar agua pesada para producir un arma atómica. Investigación que se llevó a cabo en Noruega, ocupada por los nazis a lo largo de la guerra. En agosto de 1939, el presidente Roosevelt en Washington, D.C., recibió una carta del físico nuclear húngaro Leo Szilard y de Albert Einstein, alertando al gobierno estadounidense sobre la amenaza que representaban estos experimentos nazis. Poca atención se prestó a esta advertencia en 1939 o 1940, pero con la entrada de Estados Unidos en la guerra a finales de 1941, se reconsideró iniciar una investigación propia en este campo. Oppenheimer estaría técnicamente a cargo del laboratorio de Los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial, pero todo esto estaba bajo el paraguas del Proyecto Manhattan, un programa de investigación y desarrollo iniciado por el gobierno de Estados Unidos en 1942, con el objetivo final de desarrollar una bomba nuclear. El nombre proviene simplemente del hecho de que el equipo a cargo del proyecto tenía su primera sede en 1942 en la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Eventualmente, el proyecto creció a partir de 1942 y empleó aproximadamente a 130,000 personas en todo el país. Trabajaron en varios elementos del proyecto en muchos estados y regiones. Por ejemplo, un gran equipo en Chicago durante la guerra, que incluía al antiguo colega de Oppenheimer en Göttingen, Enrico Fermi, y a Leo Szilard, quien había coautorado la carta a Roosevelt en 1939, advirtiendo al presidente sobre el programa nuclear nazi, desarrolló el primer reactor nuclear operativo allí. Otro equipo en el sitio Hanford, en el estado de Washington, se encargó de producir plutonio a partir de uranio como materia prima para cualquier futura arma nuclear, y un proyecto similar estaba en marcha en Tennessee. Incluso había equipos operando bajo el rubro del Proyecto Manhattan en Europa, llevando a cabo espionaje para tratar de descubrir en qué estaban trabajando los nazis. Oppenheimer supervisaría el equipo de investigación más crítico de todos los involucrados en el Proyecto Manhattan, como director del Laboratorio de Los Álamos en Nuevo México. Estuvo muy cerca de no ser elegido para este puesto. El individuo que supervisaba el Proyecto Manhattan era el mayor general Leslie Groves. Groves no es un nombre muy conocido hoy en día, pero tiene la distinción de haber estado a cargo tanto del Proyecto Manhattan, que creó la primera arma nuclear, como de la construcción del Pentágono, la sede del ejército estadounidense y el Departamento de Defensa. Oppenheimer fue sugerido a Groves en 1942 como un posible candidato para liderar un equipo de físicos, teóricos y científicos como parte del Proyecto Manhattan.
Sin embargo, Groves era inicialmente escéptico, prefiriendo la idea de nombrar a alguien que hubiera ganado un premio Nobel en física, y que, por lo tanto, tuviera el prestigio académico suficiente para liderar un equipo de algunas de las mentes más eminentes de la época. Finalmente, se convenció de que Oppenheimer tenía un historial de sacar lo mejor de las personas con las que trabajaba. Contactó a Oppenheimer y, después de entrevistarlo, llegó a la conclusión de que era el más adecuado para el puesto. En las semanas siguientes, a principios del invierno de 1942, Oppenheimer buscó un lugar adecuado para establecer un centro de investigación, en un lugar remoto y alejado de cualquier centro urbano, donde se asegurara la privacidad y se pudiera probar una arma nuclear en su debido momento. Finalmente, Oppenheimer decidió que Los Álamos en Nuevo México sería el lugar ideal. Allí, se erigió una instalación de investigación sobre el sitio de una antigua escuela. El contrato para esta construcción se subcontrató a la Universidad de California a través del Departamento de Guerra, lo que le permitió a Oppenheimer cierta autonomía en la contratación y despido de personal como director del laboratorio de Los Álamos, aunque en realidad hubo más contrataciones que despidos. En su punto máximo, Los Álamos empleó a más de 5,000 personas, mucho más de lo que Oppenheimer había anticipado inicialmente. El equipo que Oppenheimer reunió en Los Álamos incluía a algunos de los científicos más destacados de la primera mitad del siglo XX. Entre ellos estaba John Hasbrouck Van Vleck, un físico y matemático que había estado en Harvard cuando Oppenheimer llegó allí en 1922. Van Vleck recibió el premio Nobel en 1977 por su trabajo sobre el magnetismo electrónico y realizó contribuciones significativas al diseño de la pistola que se usaría en la bomba lanzada sobre Hiroshima. Un colega de Oppenheimer en Berkeley, Robert Serber, actuó como físico organizador en Los Álamos y eventualmente nombró las bombas utilizadas en la primera prueba de explosión y contra Japón como Thin Man, Little Boy y Fat Man, inspirándose en personajes de películas y novelas de detectives como El Halcón Maltés. Hans Bethe, un físico teórico nacido en Alemania que recibiría el premio Nobel en 1967, fue fundamental en el cálculo de la masa crítica de las bombas diseñadas en Los Álamos. Finalmente, Edward Teller, un judío húngaro reclutado para el laboratorio de Los Álamos, había estudiado en Alemania alrededor del mismo tiempo que Oppenheimer en los años 20, pero se había mudado a Estados Unidos. Teller ya había trabajado en el Centro de Reactores de Fermi en Chicago antes de ser enviado a Nuevo México y era posiblemente el colega más cercano de Oppenheimer en Los Álamos. Además de estos, había cientos de ingenieros, metalúrgicos, químicos y expertos militares involucrados en los equipos de investigación en Los Álamos, trabajando en una amplia gama de detalles sobre cómo construir el primer arma atómica. La tarea que enfrentaban estos físicos y otros científicos era monumental. Cuando se reunieron en Los Álamos, solo contaban con conocimientos teóricos sobre cómo podría producirse una reacción en cadena nuclear. Es importante recordar, en una época en la que sabemos cómo se ve una explosión nuclear y la destrucción que conlleva, que Oppenheimer y sus colegas no solo intentaban construir un arma nuclear, sino también predecir qué sucedería al detonarla. Así, durante 1943 y 1944, hubo una enorme cantidad de experimentación y especulación teórica. Oppenheimer trabajó exhaustivamente durante todo este tiempo. Como recordó Hans Bethe años después, su asombrosa rapidez para captar los puntos principales de cualquier tema fue un factor decisivo. Podía familiarizarse con los detalles esenciales de cada parte del trabajo. No dirigía desde la oficina central. Estaba presente intelectualmente e incluso físicamente en cada paso decisivo. Sin embargo, el increíblemente arduo horario de trabajo de Oppenheimer en Los Álamos también afectó su salud. Siempre había sido una persona delgada, pero durante el trabajo en Nuevo México perdió otros 20 libras,
llegando a pesar tan solo 110 libras o menos de 8 piedras. Durante 1943, los esfuerzos de investigación en Los Álamos comenzaron a centrarse en un prototipo denominado Thin Man. Este era un arma tipo pistola de plutonio, que funcionaría más como un cañón de artillería para detonar, en lugar de una bomba por implosión. La investigación para producir el arma tipo Thin Man resultó ser extremadamente compleja desde el punto de vista logístico. El polonio, que se utilizaba en el iniciador, tenía que ser extraído de minerales en Ontario, Canadá, y luego fabricado en una instalación separada en Tennessee, también parte del Manhattan Project, o en el sitio de Hanford, en el estado de Washington. Pero el problema más complicado era el diseño. Para que el arma tipo pistola funcionara, una bala de plutonio que se dispararía dentro de la bomba debía acelerarse a una velocidad de 3.000 pies por segundo, es decir, más de 3.200 kilómetros por hora. De lo contrario, la fisión nuclear comenzaría antes de que el resto de los mecanismos de la bomba estuvieran listos para una explosión exitosa. Este desafío resultó ser el talón de Aquiles del diseño Thin Man, ya que durante 1944 se dio cuenta de que el cañón necesario para alcanzar esta velocidad sería demasiado grande para ser usado en una bomba que pudiera transportarse en un B-29 Flying Superfortress. Los bombarderos pesados diseñados para transportar cualquier bomba nuclear desarrollada por el gobierno de EEUU. Por esta razón, junto con problemas relacionados con el uso de plutonio en una bomba tipo pistola, el diseño Thin Man fue abandonado en abril de 1944. Con el abandono del diseño Thin Man, Oppenheimer redistribuyó a muchos de los científicos e ingenieros que habían trabajado en él hacia otro diseño llamado Little Boy. Esta era una bomba de fisión tipo pistola simplificada, pero a diferencia del Thin Man, se utilizaría uranio-235 en lugar de plutonio para la fisión nuclear que crearía la explosión. Al mismo tiempo, se avanzaba en el desarrollo de un tercer tipo de diseño. El Fat Man, como se le conocía, utilizaría plutonio pero estaba diseñado como una bomba de implosión. El equipo de diseño para esta bomba estaba liderado por el físico estadounidense Seth Nethermeyer. A pesar de que el Fat Man avanzaba durante 1943 y 1944, Oppenheimer seguía favoreciendo el diseño tipo pistola. La brillantez de Oppenheimer como supervisor en Los Álamos se mostró en su decisión de traer a John von Neumann, un matemático y físico nacido en Hungría, en 1943 para revisar el diseño. Fue von Neumann quien sugirió una forma esférica y cargas moldeadas que reducirían la cantidad de plutonio necesario y harían la fabricación de una bomba de implosión más práctica y alcanzable. En los meses siguientes, los metalúrgicos en Los Álamos tuvieron que resolver el problema de cómo fundir plutonio en esferas, lo cual se logró finalmente con una aleación de plutonio-galio que se prensó en esferas y se recubrió con níquel. El proceso de diseño estaba cerca de completarse. Al amanecer de 1945 en Los Álamos, los equipos de Oppenheimer estaban a punto de finalizar tanto el diseño del Little Boy como del Fat Man. Así, había dos candidatos viables para un arma nuclear construida con éxito. Al final, ambos se completarían aproximadamente al mismo tiempo, ya que los problemas de diseño se resolvieron en la primavera de 1945 y se produjeron los niveles requeridos de uranio enriquecido y plutonio en los sitios de Washington y Tennessee. Estos eran esfuerzos enormes, dadas las tecnologías disponibles para el Manhattan Project, ya que enriquecer estos elementos para convertirlos en sustancias fisibles era extremadamente costoso, y lleva mucho tiempo en la mitad de los años 40. Otros elementos que necesitaban ser resueltos eran principalmente problemas de ingeniería. Por ejemplo, la bomba Fat Man estaba siendo ensamblada utilizando una gran cantidad de aproximadamente 1.500 pernos en 1944, una cantidad poco práctica para desarrollar una bomba funcional.
Para cuando se completó a principios del verano de 1945, el equipo de Oppenheimer había reducido esto a solo 90 pernos. Otros problemas técnicos estaban relacionados con cómo caería la bomba al ser lanzada desde una altura, y durante 1944 y 1945 se realizaron pruebas para evaluar cómo una bomba del tamaño y estructura del Fat Man y el Little Boy caería a través del aire. Todo esto se resolvió durante la primavera de 1945 y para mediados de verano, Oppenheimer pudo informar al jefe del Manhattan Project, el mayor general Leslie Groves, que estaban listos para realizar una prueba de detonación. La prueba nuclear Trinity se realizó en el desierto de Jornada del Muerto, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945. El nombre del desierto, que se traduce del español como Ruta del Hombre Muerto, parecía apropiado para el evento. Oppenheimer reveló en una correspondencia con Groves en 1962 que había bautizado la prueba como Trinity porque en esa época estaba leyendo la poesía religiosa del poeta inglés del siglo XVII, John Donne. El dispositivo utilizado en la prueba era una bomba Fat Man, de tipo implosión y que usaba plutonio. Para la ocasión, la bomba fue llamada The Gadget. Para asegurar la realización segura de la prueba, se eligió un lugar extremadamente remoto, casi deshabitado y completamente aislado. En el sitio de la explosión propuesto solo había un edificio, la McDonald Ranch House, construida en 1913 por un migrante alemán. La familia McDonald tuvo que abandonar la casa en 1942, después de que el gobierno de E.E.UU tomara el control de la región bajo el Manhattan Project. La prueba estaba meticulosamente planeada, ya que el plutonio utilizado había costado miles de millones de dólares en la actualidad, debido a los métodos laboriosos para enriquecer uranio y plutonio en ese momento. Mucho dependía de su éxito. Como señaló Groves en su momento, no quería tener que explicar a un comité del Congreso por qué había volado $1.000 millones en plutonio en el desierto sin razón alguna. La prueba Trinity se llevó a cabo al amanecer del 16 de julio. Se establecieron refugios de observación en 3 lugares diferentes: al norte, al sur y al oeste del sitio de la explosión, cada uno a unos 9 kilómetros de distancia. Se proporcionaron gafas protectoras para prevenir daños por radiación ultravioleta, y la distancia se consideraba segura en términos de la vida media radiactiva generada. Muchos de los observadores esa mañana eran científicos, incluidos Oppenheimer, Teller, Beatty, Enrico Fermi y John von Neumann. Algunos creían que la bomba no funcionaría, mientras que otros estaban preocupados por el nivel de destrucción que podría causar. Sus dudas se despejaron a las 5:29 a.m., cuando The Gadget explotó, liberando una energía equivalente a 25.000 toneladas de TNT. La explosión creó un cráter de 1/3 de kilómetro de ancho y fundió la arena del sitio de lanzamiento, transformándola en un vidrio de color verde claro. Los observadores a 9 kilómetros de distancia no escucharon el inmenso ruido de la onda expansiva hasta 40 segundos después de la detonación. Para entonces, estaban viendo una bola de fuego en expansión que cambiaba de color, pasando de púrpura a verde, luego a naranja y finalmente a blanco. Después, se transformó en una nube en forma de hongo que se elevó a 12 kilómetros en el cielo. El impacto de la explosión se sintió a casi 100 kilómetros de distancia, mientras que quienes estaban en los refugios de observación a 9 kilómetros recordaron haber experimentado un breve periodo de intenso calor, como si estuvieran frente a un horno abierto durante unos segundos. Las palabras supuestamente dichas por Oppenheimer al observar la explosión de Trinity se han vuelto algo infames en tiempos modernos. Se dice que citó del Bhagavad Gita, uno de los textos más sagrados del hinduismo, escrito en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, y cuyo título se traduce como El canto del Dios. El Gita es una escritura de 700 versos
que gira en torno al príncipe Arjuna y su guía, la deidad hindú Krishna, en una amplia gama de asuntos morales y religiosos. Se cree erróneamente que Oppenheimer citó una línea del Gita en la que otro dios hindú, Vishnu, dice: «He llegado a ser la muerte, el destructor de mundos». Aunque esta línea habría sido una declaración apropiada aquella mañana en Nuevo México, en realidad Oppenheimer nunca dijo esto. En lugar de eso, recordando el evento 20 años después, comentó que otra línea del Gita pasó por su mente. Si el resplandor de 1000 soles estallara a la vez en el cielo, eso sería como la gloria del poderoso. En 1965, reflexionó que la otra línea habría sido más adecuada, pero a pesar del mito que se ha desarrollado, Oppenheimer nunca pronunció las palabras: «He llegado a ser la muerte, el destructor de mundos». Sin embargo, a pesar de lo que debería haber sido un momento de sobriedad, la reacción general en los refugios de observación fue de júbilo por el éxito del Manhattan Project. Posteriormente, se observó que Oppenheimer estaba jubiloso. Las ramificaciones de su éxito se harían evidentes en cuestión de semanas. Dentro de poco, la bomba atómica sería utilizada como arma de guerra. Para ese entonces, el conflicto en Europa había llegado a su fin. En la primavera de 1945, los aliados habían entrado en Alemania desde el este y el oeste, lo que llevó a Hitler a suicidarse en Berlín a finales de abril, y a la rendición de los nazis poco más de una semana después. Sin embargo, el imperio japonés no mostraba ninguna disposición a rendirse. La cultura militar y los sistemas de honor japoneses sugerían que una invasión de las islas japonesas sería necesaria para poner fin a la guerra en el Pacífico. El gobierno de EEUU calculaba que esto podría resultar en millones de muertes, ya que los japoneses lucharían hasta el último momento. Por lo tanto, se tomó rápidamente la decisión de usar la nueva bomba atómica como una demostración del nuevo arma disponible para la administración, ahora encabezada por el presidente Harry Truman, quien había asumido la presidencia tras la muerte de Franklin D. Roosevelt en abril de 1945. El resultado fue el bombardeo de la ciudad japonesa de Hiroshima con una de las bombas Little Boy, el 6 de agosto de 1945. Esa noche en Los Álamos, Oppenheimer estaba triunfante y parecía lamentar que el arma no hubiera estado disponible para usar contra los nazis en Alemania. Sin embargo, este estado de ánimo rápidamente se convirtió en desilusión 3 días después, cuando EEU lanzó una segunda bomba, de tipo Fat Man, sobre la ciudad de Nagasaki en Japón. Oppenheimer y sus colegas concluyeron que esto no era aceptable. Después de todo, los japoneses no habían tenido tiempo suficiente para procesar las implicaciones de la primera bomba y decidir rendirse, lo que finalmente hicieron 6 días después del bombardeo de Nagasaki. Con esto, la guerra llegó a su fin. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki siguen siendo las únicas ocasiones en la historia mundial en las que se han utilizado armas nucleares en la guerra, y son, por lo tanto, enormemente controvertidos. Hoy en día, la mayoría de los analistas de los eventos de agosto de 1945 tienden a compartir. Por otro lado, el deterrente nuclear ha asegurado que las superpotencias y grandes estados del mundo hayan evitado guerras importantes desde 1945. Durante siglos, los estados europeos habían estado en guerra constante entre sí. Todo cambió cuando se hizo evidente que el conflicto directo podría resultar en una destrucción mutuamente asegurada. Irónicamente, el impacto del desarrollo de armas nucleares ha fomentado una paz nuclear, pero los riesgos siguen siendo profundos en un mundo donde la política se está volviendo más antagónica y desestabilizada en el siglo XXI. Con el final de la guerra, la reputación de Oppenheimer alcanzó un nivel sin precedentes en los círculos académicos estadounidenses.
Así, se le presentaron nuevas oportunidades y decidió dejar Berkeley para mudarse a la costa este y asumir el cargo de director del Instituto para Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, en 1947. Este era un centro prestigioso para el estudio de la física en los IEU, que contaba con Albert Einstein, Niels Bohr y Paul Dirac como miembros fundadores o becarios visitantes. Bajo el liderazgo de Oppenheimer, el instituto se convirtió en un centro para los físicos emergentes, y cuando dejó Berkeley, una docena de sus estudiantes graduados más prometedores también se trasladaron a Princeton. En Nueva Jersey, continuó con los métodos que había desarrollado en California en la década de 1930, creando un ambiente de discusión y investigación dinámica, a menudo en detrimento de su propia investigación, ya que Oppenheimer optó por escribir y publicar muy poco en Princeton. Como resultado, el instituto se convirtió en el principal centro para el estudio de la física en los EEUU, a finales de la década de 1940 y principios de 1950. Muchos de los físicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX pasaron por el instituto durante el mandato de Oppenheimer, destacando Yoichiro Nambu, un estadounidense de origen japonés, que en 2008 recibiría el premio Nobel por su papel en el descubrimiento de la simetría rota espontánea en la física subatómica, y Murray Gell-Mann, quien ganó el premio Nobel en 1969 por su trabajo sobre partículas elementales. Además de su trabajo en Princeton, Oppenheimer continuó ocupando varios cargos gubernamentales durante finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, y también tenía autorización de seguridad para revisar documentos clasificados relacionados con el programa nuclear en evolución de los EEUU. Destacada en este sentido fue su membresía en la recién establecida Comisión de Energía Atómica, que se había fundado en 1947 como una comisión dirigida por las Naciones Unidas, un organismo recién creado para fomentar la paz mundial tras la guerra. La Comisión de Energía se encargó de regular la proliferación de materiales nucleares y el desarrollo de armas nucleares. Aunque Estados Unidos fue durante varios años la única nación con acceso a bombas nucleares después de 1945, era solo cuestión de tiempo que otros estados comenzaran a desarrollar o intentar desarrollar sus propias armas, una vez que el mundo vio que era posible construir tales dispositivos. Oppenheimer y varios de sus antiguos colegas del Proyecto Manhattan desempeñaron un papel central en los esfuerzos de 1946 y 1947 para establecer restricciones sobre la proliferación nuclear, las cuales todavía están en vigor hoy en día. Como primer presidente de la comisión, Oppenheimer intentó desalentar una carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto de la creciente Guerra Fría, pero sus esfuerzos fueron en vano. La carrera armamentista nuclear se desató cuando los soviéticos realizaron su primer test exitoso de una arma nuclear en 1949, cuando en 1949 llegó a EEU. La noticia de que los soviéticos habían adquirido una arma nuclear comenzó un debate en el gobierno del presidente Harry Truman sobre el desarrollo de una bomba de hidrógeno o termonuclear, un arma mucho más poderosa que las bombas atómicas desarrolladas bajo el Proyecto Manhattan y utilizadas contra Japón en 1945. Oppenheimer y muchos otros científicos que habían contribuido al trabajo en el laboratorio de Los Álamos entre 1942 y 1945 se opusieron a tal medida, argumentando que un arma así no podría usarse en ningún sentido práctico en la guerra, sin causar un daño inmenso y potencialmente desencadenar una guerra nuclear que podría acabar con gran parte de la vida en el planeta. En su petición al gobierno a finales de 1949, declararon que el peligro extremo para la humanidad inherente a la propuesta de desarrollar armas termonucleares supera con creces cualquier ventaja militar.
No obstante, Truman siguió adelante y aprobó el nuevo programa en enero de 1950. Casi 3 años después, en noviembre de 1952, se probó la primera bomba de hidrógeno en un atolón del Pacífico. Ivy Mike, como se denominó a la bomba, produjo una explosión equivalente a más de 10 millones de toneladas de TNT y fue 450 veces más poderosa que la bomba atómica que EEUU lanzó sobre Nagasaki en 1945. A pesar de las reservas expresadas por Oppenheimer y muchos otros, la Guerra Fría estaba entrando en la era de la destrucción mutuamente asegurada. Aunque Oppenheimer había sido central en el proyecto Manhattan y un destacado científico gubernamental durante muchos años, cayó en desgracia con el gobierno a principios de la década de 1950 durante el Segundo Pánico Rojo. Estos fueron años en los que la Guerra Fría con la Unión Soviética se profundizó tras la división de Alemania en una Alemania occidental alineada con el oeste y una Alemania oriental comunista, junto con la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia como alianzas militares rivales, mientras que la Guerra de Corea enfrentó a los bloques occidental y comunista en una guerra por delegación. En este entorno, Estados Unidos se vio sacudido por lo que inicialmente fueron preocupaciones legítimas sobre organizaciones comunistas dentro del país, actuando como una quinta columna para la Unión Soviética. Sin embargo, esto pronto se transformó en una intensa y infundada paranoia sobre los motivos de cualquiera asociado con políticas socialistas o incluso grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles. El Segundo Pánico Rojo, así denominado para distinguirlo del primer Pánico Rojo que afectó a Estados Unidos a finales de la década de 1910 tras la Revolución Rusa de 1917, ganó fuerza a finales de la década de 1940 y alcanzó su punto máximo entre 1950 y 1954, cuando el senador Joseph McCarthy emprendió esfuerzos extensivos para identificar y llevar a juicio a cualquier persona remotamente sospechosa de simpatías comunistas. Oppenheimer pronto se vería bajo sospecha durante el Segundo Pánico Rojo. Las asociaciones de Oppenheimer con movimientos políticos socialistas y de izquierda, así como con organizaciones de derechos civiles en América, se remontan a mediados de la década de 1930, cuando, después de haber sido mayormente apolítico durante su juventud, comenzó a interesarse por los asuntos políticos. Esto lo llevó a unirse a varios movimientos de izquierda y progresistas en un momento en que los partidos y organizaciones socialistas eran vistos como la oposición lógica a la creciente marea fascista en Europa, especialmente a partir de 1936, cuando la Unión Soviética y otros partidos comunistas apoyaron a los republicanos contra los nacionalistas en la Guerra Civil Española. Cabe destacar, sin embargo, que Oppenheimer nunca se unió al Partido Comunista de los Estados Unidos. Aunque muchas personas cercanas a él eran miembros activos, como Jean Tatlock, con quien mantuvo una relación romántica desde 1936, su esposa Kitty y su hermano Frank. Otros movimientos con los que Robert estaba involucrado, como la Unión Americana de Libertades Civiles, también se consideraban radicales entre las décadas de 1930 y 1950, pero hoy se ven como los defensores del movimiento por los derechos civiles que acabó con la segregación tras casi un siglo. Todo esto hizo que Oppenheimer fuera visto con cierta desconfianza por las autoridades, un hecho agravado por el nacimiento de su padre en Alemania, una vez que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, aunque esto era un completo oxímoron, ya que el origen judío de Oppenheimer lo habría convertido en una persona non grata para el régimen nazi en Berlín. A pesar de ello, las sospechas sobre Oppenheimer abundaban. Incluso fue vigilado durante la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, un período extraño en el que, siendo una de las figuras más destacadas del Proyecto Manhattan, el FBI tenía un expediente abierto sobre él.
Estas cuestiones se intensificaron en 1949, cuando Oppenheimer se vio obligado a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes sobre sus asociaciones políticas. Durante su declaración, admitió tener vínculos con el Partido Comunista y que muchos de sus alumnos más destacados en Berkeley en los años 30 también eran miembros oficiales del partido, pero afirmó que él mismo nunca había sido miembro. No se sacó mucho más de esa interrogación en ese momento, pero 4 años después, a principios del invierno de 1953, las acusaciones contra Oppenheimer fueron resucitadas y en esta ocasión el FBI estaba convencido, erróneamente, de que Oppenheimer era un activo soviético operando en Estados Unidos. Tal era el nivel de paranoia en América durante el segundo pánico rojo. A mediados de diciembre de 1953, se le revocó la autorización de seguridad de Oppenheimer para el gobierno de EEUU, y se le aconsejó que renunciara a sus cargos gubernamentales. Oppenheimer se negó a hacerlo y exigió una audiencia, la cual se celebró a puertas cerradas en la primavera de 1954. Durante esta audiencia, Oppenheimer fue completamente socavado por su antiguo colega Edward Teller, quien testificó que había encontrado el comportamiento de Oppenheimer cuestionable en ocasiones durante su tiempo como director del Laboratorio de los Álamos. Con esta traición, Oppenheimer perdió su autorización de seguridad y fue lanzado al desierto político y social a mediados de la década de 1950. Los años siguientes a su audiencia de seguridad y la revocación de su autorización fueron difíciles para Oppenheimer. La reacción en la comunidad académica fue mixta. La mayoría de sus colegas defendieron a Oppenheimer, pero los burócratas y administradores que dirigían las universidades estadounidenses a menudo eran menos optimistas, con muchos cancelando conferencias y apariciones que Oppenheimer tenía programadas. La confianza de Oppenheimer se vio afectada y se abstuvo de involucrarse activamente en numerosas iniciativas lanzadas por figuras como Einstein para advertir al gobierno y a la sociedad estadounidense sobre los peligros de la proliferación nuclear excesiva. En cambio, pasó cada vez más tiempo fuera de los Estados Unidos continentales, mudándose a las Islas Vírgenes en el Caribe, un territorio estadounidense. Allí compró una finca en lo que entonces se conocía como Gibney Beach, en la isla de St. John, pero que desde entonces se conoce coloquialmente como Playa Oppenheimer. Pasó largos períodos allí a partir de 1957, aunque muchas instituciones y organizaciones en Estados Unidos seguían invitándolo a dar conferencias como invitado. Sin embargo, la década de 1950 fue notablemente árida para él desde el punto de vista de la investigación, durante la cual publicó muy poco. A finales de la década de 1950, se realizaron esfuerzos concertados para rehabilitar a Oppenheimer en el extranjero. En 1957, el gobierno francés le otorgó a Oppenheimer la Legión de Honor, en reconocimiento a su servicio durante la guerra en favor de la causa aliada. En 1962, fue nombrado miembro extranjero de la Royal Society en Gran Bretaña. Para entonces, en Estados Unidos había una creciente conciencia de que el segundo pánico rojo había sido excesivo en su persecución de individuos que solo estaban vagamente asociados con el movimiento comunista estadounidense y que no tenían verdaderos vínculos con la Unión Soviética. En 1963, el presidente John F. Kennedy decidió rehabilitar a Oppenheimer al concederle el premio Enrico Fermi. Este premio, creado en 1956 por el Departamento de Energía de EEUU, y nombrado en honor a Enrico Fermi, el científico italoamericano que desarrolló el primer reactor nuclear en Chicago en 1942, había sido entregado previamente a varios individuos que trabajaron en el Laboratorio de los Álamos bajo la dirección de Oppenheimer entre 1943 y 1945, como von Neumann, Bethe y Teller, en 1956, 1961 y 1962 respectivamente.
Así, el recibimiento del premio por parte de Oppenheimer en 1963 fue un reconocimiento tardío, pero bienvenido, del error del gobierno al perseguirlo durante el Pánico Rojo. Oppenheimer no vivió mucho tiempo para disfrutar de la restauración parcial de su reputación. 2 años después de recibir el premio Fermi, fue diagnosticado a finales de 1965 con cáncer de garganta, una enfermedad que sin duda fue causada por su cadena de fumar de toda la vida. En ese momento, muchas formas de cáncer que hoy son tratables eran prácticamente una sentencia de muerte. Así, aunque Oppenheimer se sometió a una quimioterapia agresiva para prolongar su vida, cayó en coma a principios de 1967 y falleció en su hogar en Princeton el 18 de febrero. Tenía 62 años, aunque su reputación fue parcialmente rehabilitada, con la entrega del premio Enrico Fermi en 1963. Y muchos políticos continuaron viéndolo con desconfianza. La comunidad académica demostró claramente su respeto por Oppenheimer en un servicio fúnebre al que asistieron más de 600 colegas del ámbito académico, científico y militar, muchos de los cuales habían trabajado con él en Los Alamos. Sus cenizas fueron depositadas en las aguas frente a la isla de St. John, en el Caribe, en una urna. En las décadas siguientes, su reputación ha sido completamente restaurada. En contraste, Edward Teller, quien testificó en contra de Oppenheimer en su audiencia a puertas cerradas en 1954, fue rechazado por muchos dentro de la comunidad científica estadounidense durante las décadas siguientes. En 1967, Oppenheimer fue nominado póstumamente por tercera vez al Premio Nobel de Física. Había sido nominado anteriormente en 1946 y 1951, pero no recibió el galardón en esas ocasiones, ni en 1967. A lo largo de los años, se ha prestado mucha atención a por qué no recibió el premio Nobel dado su extenso trabajo, pero parece haber razones claras para ello. En primer lugar, Oppenheimer no publicó extensamente, a diferencia de alguien como Albert Einstein, quien publicó más de 300 artículos científicos a lo largo de su vida y muchos libros más tarde. En contraste, Oppenheimer publicó solo 5 artículos académicos después de la Segunda Guerra Mundial. Además, aunque contribuyó a numerosos campos dentro de la física, no realizó el tipo de avance teórico o aplicado en un área específica que merecería un premio Nobel. Los premios Nobel no se otorgan por el trabajo de toda una vida, sino generalmente por un logro científico específico. Einstein, por ejemplo, ganó el suyo principalmente por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, se consideró que Oppenheimer no merecía un premio Nobel por sus contribuciones individuales a la ciencia, aunque algunos han especulado que su trabajo sobre el colapso gravitacional era digno de uno. Sus principales logros a lo largo de su carrera fueron el trabajo colaborativo y la supervisión de equipos de físicos y otros científicos. Esto lo convirtió en la persona ideal para dirigir el laboratorio de Los Alamos durante la guerra. Robert Oppenheimer es uno de los físicos teóricos más importantes de la historia. Su investigación y trabajo entre las décadas de 1920 y 1960 contribuyeron sustancialmente a nuestra comprensión del universo, notablemente la forma en que la aproximación de Born-Oppenheimer transformó nuestra comprensión de la dinámica molecular desde 1927, y cómo el proceso Oppenheimer-Phillips permitió una reacción nuclear inducida por deuterones después de que Oppenheimer y Melba Phillips explicaran este fenómeno en 1935. Pero siempre será recordado por su papel en el Proyecto Manhattan como director del laboratorio de Los Álamos. En esta capacidad, Oppenheimer puede decirse que fue el físico líder en los esfuerzos de EEUU para desarrollar una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Cualesquiera que sean las implicaciones existenciales y morales de la introducción de tales armas en el mundo, no cabe duda de que esta investigación fue considerada necesaria en el contexto de la época. Oppenheimer estaba claramente inquieto por lo que él y sus colegas habían desatado en el mundo. Pasó gran parte del período posterior a la guerra
argumentando en contra del desarrollo de armas de destrucción masiva aún más letales. En parte, esta postura le llevó a ser perseguido y procesado por el gobierno al que había servido a principios de la década de 1950 y a ser marginado debido al segundo Red Scare. Sin embargo, su legado sigue vivo y bien hoy en día. Como un hombre excéntrico que veía el universo físico en términos místicos, Oppenheimer debería ser recordado sin duda como uno de los grandes científicos de los tiempos modernos. ¿Qué piensas tú sobre Robert Oppenheimer? ¿Fue él la figura más significativa involucrada en el proyecto Manhattan y debería haber recibido un premio Nobel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, muchas gracias por ver.